Saludamos a los hermanos que están conectados en este año 2026. Desearles un feliz año a todos. Que el Señor bendiga sus vidas y que podamos, mientras Dios no venga antes y el Señor no nos llame, seguir compartiendo estudios de la palabra de Dios. Y estaba pensando qué poder compartir en la iglesia de Capilla del Señor. Y leyendo un texto, esta semana Dios me mostró que sería un buen tema para desarrollar. Y la propuesta en esta noche es: hoy es tiempo de volver al Señor. Hoy es tiempo de volver al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tal vez, no sé cuál haya sido tu balance del año pasado, cuán cerca y aferrado has caminado de Cristo, o tal vez tus brazos se han debilitado y te has desprendido de Él. Pero lo importante es que este año que comienza, Dios nos da una nueva oportunidad en su gracia y podamos aceptar este desafío. Hoy es tiempo de volver al Señor. Ahora vamos a estar hablando de la presencia gloriosa de Dios con su pueblo. La presencia gloriosa de Dios con su pueblo. Porque este pensamiento o esta enseñanza la vamos a traer o extraer del Antiguo Testamento. Si podemos pensar en la relación de Dios con el hombre, ¿cómo comienza? ¿Cuándo comienza? Comienza en el jardín del Edén, donde el Señor directamente, en forma de gloria, se comunicaba con Adán y Eva. No había ningún tipo de barrera, ni vergüenza, ni pecado, y Dios se paseaba por el huerto y hablaba con Adán y con Eva. ¿Qué le parece? ¡Qué privilegio tenían nuestros padres! Pero ¿qué pasó? Capítulo 3, entra la serpiente, entra el pecado y ellos son quitados, expulsados del huerto del Edén. A partir de ahí, la relación de Dios con el hombre cambia. Y entonces Dios se empieza a relacionar con ciertas personas muy específicas. Tenemos el tiempo de los patriarcas, pero hay un momento donde la relación de Dios con el ser humano va a ser con un pueblo. Ya no una relación solamente individual con ciertas personas, sino con todo el pueblo. ¿Qué les parece? Dios morando y comunicándose con todo el pueblo. ¿Cuándo pasa esto? Sabemos que Israel, los hebreos estuvieron cautivos en Egipto durante ¿cuántos años? 400 años. Y Dios levanta un hombre, un libertador. ¿Cómo se llamó ese hombre? Que andaba con una vara, que era pastor. ¿Se acuerdan? ¿Aquel? Moisés, muy bien. Moisés saca con mano poderosa 10 plagas, el mar rojo en seco, pasan 2 millones aproximadamente de personas y son liberadas. ¿Qué les parece eso? Los salvó de la esclavitud física de Egipto, pero ellos seguían siendo esclavos del pecado en sus corazones. Egipto todavía seguía estando en ellos. Entonces, ¿qué hace Dios? Cita al hombre de Dios, a Moisés, a un lugar, al monte Sinaí, y allí le va a revelar la ley, la palabra escrita. Y dentro de esa ley, Dios había establecido que tenía que hacer Moisés un tabernáculo, una tienda tipo carpa, con las medidas, con los materiales, con los utensilios, donde Dios se iba
a comunicar y habitar con el pueblo de Israel. ¿Cuándo comienza esa etapa? Vamos a ver Éxodo, segundo libro de la Biblia. Tenemos Génesis, Éxodo, capítulo 40. Versículos 1 y 2. Entonces, acá tenemos la primera reseña histórica de Dios habitando y comunicándose con el pueblo de Israel. ¿Qué dice Éxodo 40, versículo 1? Vamos a leer ahí 2. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Había que hacer ese tabernáculo, que era una tienda de pieles de animales específicas, con medidas específicas, con utensilios específicos, donde Dios y su presencia bajaría a habitar con su pueblo. Era como era en el tiempo del desierto, donde ellos eran peregrinos y tenían que moverse, se armaba como una carpa y se desarmaba. Donde Dios decía, nos quedamos acá, acá nos quedamos. Se armaba el tabernáculo y allí se podían comunicar con Dios. El versículo 17, vamos a ver cómo fue ese cumplimiento de lo que Dios pidió a Moisés. Éxodo 40, 17 dice: y aconteció que el primer mes del año segundo, esto es, que estaban en el desierto, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Allí 2 años del peregrinaje en el desierto, es lo que dice Moisés. El día primero del mes se levanta el tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaría gloriosamente. Fíjense cómo fue ese momento. Ahí en el mismo capítulo 40, ahora vamos a ver el versículo 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no podían poner en marcha hasta el día en que se alzaba. Entonces, ¿quién los guiaba en el desierto? ¿Quién decía cuándo parar y dónde parar? La presencia de Dios los iba guiando a través del tabernáculo. Se armaba y se desarmaba. Los levitas eran la tribu que se encargaba de administrar, armar, desarmar y administrar todas las cosas del tabernáculo. Y miren lo que dice en el versículo 38 que estábamos leyendo. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea que ellos podían visualizar la presencia de Dios. ¿Cómo? Había una nube constante, de día, cuando hace calor. ¿Y de noche? ¿Qué había? Había fuego. Fuego. Entonces uno podía visualizar la presencia de Dios, experimentar la guía de Dios durante esos 40 años en el desierto. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando en la historia. Van a entrar a la tierra prometida a través de qué otro hombre, que fue el que conquistó la tierra prometida a Abraham, de Canaán. ¿Quién fue ese hombre? ¿Raquel? Josué. Muy bien, Raquel. Josué introdujo al pueblo por el río Jordán en seco
con el arca justamente que llevaban los sacerdotes, el agua que estaba en el máximo caudal, todo inundado, se abre y pasan allí por el Jordán, todo el pueblo entrando a la tierra prometida. Ahora, llegó un punto que ellos tenían que conquistar la tierra. Pero una de las cosas que hizo Josué es que ese tabernáculo que durante el desierto se armaba y se desarmaba, se trasladaba de un lado para el otro, cuando ellos entraron a la tierra prometida, la presencia de Dios en el tabernáculo por primera vez va a quedar en un lugar fijo. Y de ahí no se va a mover. Eso lo encontramos en Josué 18. Es lindo estudiar la historia, cómo Dios se comunicaba, se relacionaba con su pueblo, en este caso Israel. Josué 18.1, ¿qué dice? Josué 18.1 dice: entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió ¿en dónde? En Ra. ¿Te fijas si está cerrada la puerta? ¿Lo encontraste, Lore? ¿En dónde se reunió? ¿Cómo se llamaba el lugar? Silo. Silo es un lugar clave. Porque allí, miren lo que dice, y levantaron allí la tienda de reunión, el tabernáculo. Y la tierra estaba sometida delante de ellos. ¿Dónde se va a establecer en una forma permanente la presencia de Dios y el tabernáculo? En un lugar llamado Silo. ¿Y saben cuántos años va a permanecer el tabernáculo allí? Permanentemente, donde la gente venía una vez al año a adorar a Dios, traer las ofrendas. 369 años permanece el tabernáculo en Silo. ¿Qué les parece? ¿Está bien, Sam? 369 años permanecieron allí en Silo. Fíjense, Josué 18:6 dice, y describiréis la tierra en 7 partes, y me traeréis aquí la descripción, y yo os echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Entonces dividieron la tierra en ¿cuántas partes? 7. En 7. ¿Y dónde se iba a hacer la repartición de las tierras? Buenas noches, bienvenida, Sacha. Bienvenida, Luca. Bienvenida, Lupita. Bienvenida, Pri. Estamos viendo Josué 18, versículo 6. Entonces, repasando, estamos viendo cómo la presencia gloriosa de Dios se relacionó con el hombre. Primero, ¿con quién? Con Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo era esa relación? Directa, cara a cara, con la gloria de Dios. Se paseaba por el huerto y hablaban con Dios así. ¿Qué pasó con el hombre, Priscila y Adán y Eva? Pecaron y fueron expulsados. Y a partir de ahí, Dios comienza a tratar en forma especial con ciertos hombres. Pero llegado el tiempo de los patriarcas, pero después levanta un hombre con su pueblo, los hebreos, descendientes de Abraham, que pasan 400 años en la cautividad en Egipto. Dios levanta a un hombre llamado Moisés para darle libertad. ¿No es cierto? Lucas, ¿te acordás? Deja ir a mi pueblo. Vimos con Lucas la historia de Moisés. Y va contra Faraón y dice, deja ir a mi pueblo. No quería, ¿no? Y destruyó Egipto hasta que se fue. Y ahí comienza Dios, Priscila, a relacionarse. Buenas noches, bienvenidos. Tomen asiento aquí adelante. Se comienza a relacionar a través de una tienda
Dios se comienza a relacionar ya no con individuos, sino con un pueblo, los hebreos, ¿a través de qué? Del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una especie de tienda, como una carpa grande de pieles de animales específicamente establecidas y elegidas por Dios en la ley, medidas específicas, utensilios específicos, sacerdotes, los levitas, y ahí Dios se va a conectar, comunicar y tener una relación con el pueblo de Dios. Eso pasó por 38 años en el desierto, hasta que van a entrar a través de ¿quién? ¿De qué líder? Que los introdujo en la tierra prometida. ¿Te acordás, Juanchi? Josué, muy bien, mirá, una barbaridad. Ya me estaba llenando el corazón de alegría el primer año, primer domingo. Josué los introduce y ¿qué pasa? Entonces, ese tabernáculo que en el desierto andaba armado, desarmado, de un lugar a otro, guiando al pueblo, una vez que entran a la tierra prometida que Dios les dio, ¿qué hace? La presencia de Dios en el tabernáculo va a ser en forma permanente y la van a establecer Josué 18:1. Miren lo que dice. Josué 18:1 dice: entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Les llevó unos 6 años la conquista. Y una vez que terminaron las guerras, ¿qué hicieron? Tenemos que colocar la presencia de Dios permanentemente en Silo, que se transforma en la capital, y allí va a estar esa tienda fija 369 años. Así que todos los años subía el pueblo a traer las ofrendas y ahí era como se contactaban y tenían esa relación con Dios. Ahora, la presencia gloriosa de Dios con su pueblo. Hemos visto cómo empieza Dios creando al hombre, conectándose con el hombre cae, peca, se relaciona con ciertos individuos especiales, pero después con un pueblo, su pueblo, los hebreos, los descendientes de Abraham. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde están? Están ubicados en la tierra prometida, en Canaán. ¿En dónde? En Silo. Pero ¿saben una cosa? Que en un momento de oscuridad del pueblo de Israel, se va a perder la gloriosa presencia del Señor. La pérdida de la gloriosa presencia de Dios. Por eso hoy vamos a hablar, hoy es tiempo de volver al Señor. Muchas veces nos puede pasar, y por eso podemos aprender de la historia del pueblo de Dios, de Israel, para no cometer el mismo error que su pueblo, Israel, cometió en el pasado. Alguien dijo que cuando uno olvida la historia, el pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. El pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. Hoy nosotros, los creyentes, los cristianos, somos el pueblo de Dios. Pero vamos a aprender de la historia lo que les pasó a Israel y lo que nos puede y nos pasa hoy a nosotros. ¿Qué les parece? ¿También están listos para poder aprender de la palabra? Primera Samuel, vamos a donde ocurrió la pérdida de la gloriosa presencia del Señor. Pasaron los años, Primera Samuel, está ahí nomás, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel.
1, versículo 3. ¿Qué dice acá? Dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos, ¿dónde? En Silo. Y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Esta historia, donde vamos a ver la pérdida de la gloriosa presencia de Dios, se da justamente, esta historia, ya Israel está hace mucho tiempo en la tierra, ya está en Silo, sigue en Silo, ya hay sacerdote, el sumo sacerdote, ¿quién es? Elí, y los hijos son sacerdotes que están ministrando en el tabernáculo. En esta historia, donde se va a perder la gloriosa presencia de Dios. ¿Y cómo ocurrió? Yo les pregunto, ¿qué privilegio que tenía Israel con respecto a las demás naciones? Porque su Dios, el único, vivo y verdadero Dios, Jehová, habita con ellos en medio de su pueblo. ¿En dónde? En el tabernáculo. ¿En dónde? En Silo. Ahora, vamos a ver que va a haber una pelea, porque esto es clave. Vamos a 1 Samuel, el mismo libro, capítulo 4. Vamos a ver cómo se llega a perder la presencia de Dios gloriosa que se manifestaba en el arca del pacto, que era un mueble forrado de oro. ¿Qué tenía dentro, Sandra? ¿Te acordás? 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley, los 10 mandamientos. Eso tenía ese mueble, pero estaba la presencia de Dios. O sea, era un mueble que llevaban los sacerdotes con anillos y varas, era cargado y se podía trasladar en algún momento, pero eso estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. No se debía mover. ¿Se entiende ahí? Ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber una pelea contra los filisteos. Vamos a ver capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentar en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. ¿Quiénes son los archienemigos de Israel? Los filisteos. De los filisteos va a salir Goliat, ¿se acuerdan? Más adelante. Siempre eran enemigos acérrimos de Israel. Ahora, ¿cómo le fue? Tenemos que entender que no está pasando un buen momento espiritual Israel. Empezando por el sacerdote, sumo sacerdote Elí, que es un hombre que está lejos de Dios. Tenemos un líder que está lejos de Dios. Y por lo general, como es el líder, es el pueblo. ¿Y el pueblo cómo está entonces? Está flojito de papel. Está ahí de alejarse de la presencia gloriosa de Dios. Y vamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue esa lucha? Fíjate, Luqui, cómo fue cuando se enfrentaron los israelitas contra los filisteos. Dice el versículo 2. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablando el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. ¿Cómo salió esa primer confrontación, la primera lucha? Viste que había varias luchas hasta que uno perdía. En esta primera encuentro y enfrentamiento con los filisteos, ¿cómo salió Israel? ¿Así o así? ¿Cuántos murieron ahí? Dice la Biblia. 4.000 hombres. Ahora, ¿cómo te sentís cuando sos derrotado ante el enemigo? ¿Ven? Ahora, pensemos que ellos se sentían
enojados por la pérdida de la batalla, por las muertes, por la derrota, sentían una mezcla de enojo y ira. Ahora, cuando uno decide bajo estas emociones, enojado y con ira, en el 90%, Juan, no son buenas decisiones las que tomamos. ¿Y qué pasó una vez que fueron derrotados? Versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Cómo se sienten con respecto a Dios? ¿Animados o decepcionados? ¿A quién le están echando la culpa de la derrota? ¿Sandra? A Dios. Ahora, cuando nosotros no andamos bien, vamos a ser derrotados por el enemigo. Y a veces uno es tan orgulloso que en vez de decir, no estoy bien, me tengo que humillar, no, le voy a poner más orgullo. Yo puedo contra todo, a mí el enemigo no me va a voltear. Y Satanás se pone la servilleta y agarra los cubiertos para devorarnos. Y eso es lo que va a pasar acá, porque de esta decisión, que ellos están enojados con Dios, miren lo que dice, vamos a leer nuevamente el 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. ¿Qué se les ocurrió a los ancianos? La bendita idea de que vayan a buscar el arca al tabernáculo, saquen la presencia, tráiganlo tipo amuleto, que ahora sí. En vez de hacerse cargo, pregunta, ¿necesitaba el pueblo para tener victoria llevar el arca a la batalla? ¿O Dios les podía dar la victoria sin tener que tocar la presencia de Dios del lugar santísimo? Nunca sacaron el arca mientras conquistaron la tierra. Y Dios les otorgó y Dios les dio la victoria porque los guiaba con su consejo. Pero ellos quisieron como tomarlo de amuleto. Yo conozco gente que dice, yo cuando me vienen pensamientos feos, oscuros, y el enemigo me molesta, abro el Salmo 91 y lo pongo ahí en el pecho. ¿Sí? No es un amuleto la Biblia. No confundamos, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer y confiar en lo que está escrito, pero no andar poniendo. Está como que se persigna en la cancha, viste que el católico cree en Dios y sale con la pierna derecha, entra con el pie por las dudas de, viste, queda bien con Dios y con el diablo. Hoy hay esa sincretismo, se llama, esa confusión. Un poco Dios, un poco el diablo, un poco suerte, un poco destino. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces lo que ellos van a hacer, creen que la batalla será ganada por ir a buscar el arca de la presencia y traerla para el campo en la batalla con los filisteos. Versículo 4. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines, este mueble de oro, y los dos hijos, observen esta parte, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, yo les quiero mostrar algo. Israel viene, ¿cómo? Espiritualmente, viste que a veces te toca un año para el olvido, así, el picado, mal, lejos,
un líder que está lejos de Dios, el sumo sacerdote Elí. Pero ¿saben quién lleva el arca del pacto, la presencia de Dios? Son sus dos hijos, que se mencionan sus nombres. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Fines. Y vos me decís, pastor, a mí eso no me dice nada. ¿Qué tiene de raro que estos dos hijos del sacerdote lleven el arca del pacto? Te quiero mostrar algo porque esto es importante. Estos hijos del sacerdote, y quiero decir algo en esto, ¿no? El hecho de que uno tenga un hombre que esté en el camino de Dios y sea un siervo, no implicará que muchas veces sus hijos lo van a seguir. No es una garantía de que el padre y la madre es fiel y los hijos son fieles, no. Porque después que tienen cierta edad y toman sus decisiones, muchas veces algunos de ellos dicen, quiero seguir mi camino, quiero probar el mundo, quiero ver lo que tiene para ofrecerme. No hay una garantía, ¿viste? Y acá vamos a ver un pequeño paréntesis para que ustedes conozcan estos dos hijos del sacerdote, Elí, que ya era un hombre que venía medio en picada. Y una de las cosas que lo va a llevar y a que pierdan la presencia gloriosa de Dios es que el punto de poner sus hijos, que era por linaje, descendiente de Aarón, le correspondía, pero no calificaban como hombres de Dios los hijos del sacerdote Elí. Fíjate cómo eran. 1 Samuel, ahí un poquito para atrás, capítulo 2, versículo. Mirá lo que dice Dios de estos hombres, de estos, los hijos del sacerdote. 2:12. Dice, los hijos de Elí, 1 Samuel 2:12, eran hombres como. ¿Qué dice tu Biblia? Impíos. ¿Qué es impío, Priscila? ¿Es bueno o malo? Es malo. Es lo contrario a pío, temeroso de Dios. Impío, no le importaba absolutamente a estos muchachos nada de Dios. Eran, la versión de las Américas dice, indignos. Eran impíos. Mira lo que termina diciendo. No conocían a quién. A Jehová. Eran incrédulos, impíos. ¿Qué te parece para ponerlo en el ministerio? San. Indigno, impío. Ponerlo a trasladar la presencia santa del arca del pacto. Eran los que lo llevaban a la batalla. Pero eso no es nada. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que crean en Dios. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la falla del sacerdote acá? Porque nos dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo, vamos a ver un poquito más allá, en el 22. El problema que no es que sean indignos, impíos y no conocer a Dios, sino que cuando él tuvo que corregirlos y disciplinarlos, no lo hizo. Lo dejó que hagan lo que quieran. No les puso límites a su impiedad. ¿Y qué dice? Capítulo 2, versículo 22. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, estaban ofendiendo al pueblo de Dios, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. ¿Qué te parece?
Se comían los mejores manjares de las ofrendas que traían a Dios, se las manoteaban ellos. Lo mejor era para Jehová. ¿Sabés qué hacían ellos cuando venían? Trae la ofrenda, a ver qué trajiste, pues, a ver, dame ese jamón, dámelo para mí. Le dejo la grasa a Dios, así. Se comieron lo mejor, se acostaron con las mujeres. ¿Entendés la perversidad de estos hombres? Son los que están en el ministerio. Ahora mirá, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas, de que oigo hablar a todo el pueblo. Un hombre pasivo en cuanto a no ser recto con sus hijos, en cuanto a las cosas sagradas de Dios. Y cuando uno no actúa como padre con sus hijos, lo deja a Dios que actúe directamente, Él con sus hijos. Y ya no es lo mismo. ¿Se entiende? O lo parás vos, o lo paro yo. Él tiene una posición de privilegio importante, ¿no? Sus hijos, ¿cómo son? Incrédulos y impíos. Ahora, mirá lo que dice. Un consejito así suave, tranqui, dice, muchachos, trate de hacer bien las cosas, estoy escuchando cada cosa de ustedes. Dice, versículo 25, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién? Escucha, intercederá por él, Luqui. Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Ya su pecado había pasado lo permitido, su impiedad había pasado un límite y Dios ya había determinado que muera. No se juega con Dios, no se juega. El tema es cuando uno los expone, no estando en condiciones, los manda a las cosas santas. Eso trae consecuencias, porque uno está poniéndose a sí mismo en vez de poner a Dios como prioridad. Mirá lo que dice el Señor y le reclama en el versículo 27. Viene un hombre a hablarle a Elí antes de ejecutar el juicio, versículo 27, un profeta. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Qué privilegio le está haciendo recapacitar al sacerdote que él pisoteó todos los privilegios que Dios le dio. Versículo 29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Y ahí esa actitud hizo que el juicio de Dios vaya a caer sobre la casa de Elí. ¿Se entiende? Entonces, el Señor determina, y vamos a ver cómo salió, ahora volviendo a la batalla en el capítulo 4. Primer enfrentamiento, pierden 4.000. ¿Qué hacen después? La brillante idea, los ancianos, vamos a llevar el arca. ¿Y quién la carga? De un lado un palo lo carga. ¿Quién lo carga? Ofni. Y en el otro, Fines. Llevan el arca, el pacto, la presencia santa de Dios, y la llevan ellos. Ahora, ¿quieren saber cómo terminó esta historia? Fíjate esto, Luqui. Si perdieron, si ganaron. La primera batalla la perdieron.
Murieron 4.000. Ahora vas a ver. Versículo 10. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortalidad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. 30.000 soldados de a pie. ¿Ven? Aquí vemos la derrota, pero una cosa más, no solamente perdieron vidas humanas, perdieron la presencia gloriosa del Señor. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el 11. Y el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Fines, de Eli, Ofni y Fines. Murieron 30.000 hombres, 4.000 antes, y perdieron el arca de Dios. ¿Y saben quién se la llevó? Los filisteos. Se llevaron la gloriosa presencia de Dios. Ahora, por último, hermanos, cuando uno tiene privilegios que el mundo no tiene y no los valora y despreciamos al Dios que nos ama tanto, que ha dado todo por nosotros, que ha muerto en una cruz y pagado con sangre por nuestras almas, ¿por qué a veces somos tan duros de decir, no quiero seguir el camino? No, a mí me gusta esto, me gusta el oscuro en vez de la luz, me gusta la mentira en vez de la verdad, me gusta el mundo en vez de seguir a Cristo. Eso tiene un precio, no es gratis. Dios no obliga, pero tenemos que entender que se paga un precio muy alto por darle la espalda a nuestro Dios. Y vamos a ver el precio por último. El precio por perder la gloriosa presencia del Señor. 1 Samuel 13:12. Fíjense lo que dice. Había una promesa de Dios a Elí por su pecado y el de sus hijos. Dice, ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Ahora, a veces Dios es misericordioso, te da tiempo, te da en su paciencia, en su misericordia, pero ojo, no confundamos misericordia con que Dios no va a actuar en un momento cuando Él establece un castigo. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver que va a llegar el tiempo del juicio sobre la casa del sacerdote. Vamos a verlo rápidamente. Juicio sobre la casa. Fíjate lo que le pasó al sacerdote, Luqui. En el 4:11, lo podés leer aquí. ¿Qué pasó ahí? Lo leímos, pero si me podés ayudar. Cuando fue capturada el arca, ¿quiénes murieron? Luqui, escuchá. ¿Quiénes murieron cuando fue capturada el arca? Los dos hijos, en un mismo momento, en un mismo día, los dos murieron, los hijos impíos, incrédulos que tuvo el sacerdote, que él lo puso en el cargo, que nunca fue pasivo en ponerle un límite. Ahora, si vos no le enseñás a que teman a Dios, a tus hijos de pequeño, se va a pensar que la vida y que todo es gratis y que nada no va a haber consecuencias, y de que el pecado no me da bien, me da lo mismo hacerlo lo bien que el mal. No es así. Ahora, vamos a ver en el versículo 12, porque van a caer con la noticia a Elí. ¿Quién dio la instrucción para que se lleven el arca del pacto a la batalla? El sacerdote. ¿Quién la cargó? Los hijos. Versículo 12. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en un asiento junto al camino, esperando ansiosamente
porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos, lloraban, gritaban. ¿Saben por qué? No solo porque perdieron la gloriosa presencia de Dios. Versículo 14. Cuando oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Escucha esto. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. Estaba ciego, estaba viejo, estaba obeso, sin ningún tipo de actividad. Pero eso no es nada. Versículo 17. Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Las peores noticias que un hombre de Dios puede recibir, las recibió toda junta Elí. Y como consecuencia, fíjense lo que pasó con él. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era hombre en años y pesaba mucho, y había juzgado a Israel 40 años. Murió, ¿sabe cómo? Desnucado. Una muerte horrenda, un castigo a sus hijos, pero por último va a morir su nuera también, que estaba para dar a luz un hijo, la esposa de Fines. Fíjense el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores al tiempo que moría. Escuchad, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño antes de morir. Le puso, ¿saben cómo? Icabod. Fíjense, ¿por qué Icabod? Diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca del Señor ha sido tomada. Cuando uno se aleja del Señor, se aparta de la gloria de Dios, ¿saben que se transforma uno en un Icabod? Un creyente apartado es un Icabod. ¿Por qué? Porque es una persona sin gloria, que la gloria de Dios ya no se manifiesta en su vida. Lo último que hizo esta mujer antes de morir, tuvo el hijo y le puso un testimonio, un nombre que representa un tiempo oscuro en la vida de su familia. Murió su suegro, murió su esposo, murió ella. ¿Por qué? Porque el arca de Dios fue tomada y la gloria de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel. Un cristiano lejos del Señor es un Icabod. ¿Por qué? ¿Qué significa? Sin gloria. Sin gloria. Un cristiano lejos de Dios es un cristiano sin gloria. Es un cristiano que no sabe para qué vive, no sabe para qué está, no tiene un rumbo por el cual vivir, una meta, sobrevive en la tierra. Es como un pescado. ¿Ha sacado en corriente un pescado, Fabián? ¿Y qué hace el pescado cuando ya no está en el agua? Pero antes de morir, ¿qué hace?
Exacto. Y dice, el bagre dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Boquea, porque no está respirando por las branquias, no puede respirar el oxígeno de afuera. Hasta que después de un tiempo, unos bagres son más duros que otros, mueren. Están fuera de su hábitat. Y un cristiano que se aleja del Dios de gloria es un ícaro, una persona sin gloria, sin rumbo, sin propósito, sin sentido. Y este es el primer paso que vamos a estudiar. El ruido. Gracias. Ahora, el primer paso que vamos a estudiar, porque hoy es el tiempo, este año 2026, de volver al Señor. Lo primero que hemos notado y estudiado y compartido es cómo uno va dando pasos, porque uno no se aparta de un día para el otro. Va dando pequeños pasitos cuando quiere acordar estar lejos, muy lejos de Dios. Y cómo cuesta volver al camino, volver al Señor. Esto es un primer paso, un primer punto, un diagnóstico que vamos a, si me acompaña cada domingo, cómo podemos hacer, si estamos lejos, para volver a estar unidos, llenos y cerca del Dios de gloria nuevamente. Que Dios bendiga su palabra y pueda haber hablado a nuestro corazón.